Artigas, que muchas veces queda en segundo plano, el toro. Nos importa cuánto se cuide a la vaca si el toro no está bien. Pablo Mariño y Lauro Artigas, integrantes del equipo del taller, nos van a mostrar con más de 25.000 datos qué pasa cuando descuidamos ese punto y cómo elegir mejor el toro según el sistema. Los acompaña como moderadora la doctora Virginia López, así que invitamos a Pablo, a Lauro y a Virginia a que se suban a presentar el tema. ¿Está? Bueno, capaz que mientras Lauro va subiendo, le vamos agradeciendo a todos ustedes la presencia de hoy. Muy agradecidos porque estén acá con nosotros, compartiendo el 24º taller de gestación. Lauro, si querés, vamos alargando la disertación. Bueno, buenos días. Y un agradecimiento también a los compañeros del taller que nos permitieron este placer de compartir una charla con Pablo. Es una cosa que no solo el taller, sino toda la experiencia de vida que tenemos previo a esto, a armar esta charla, realmente es una muy linda experiencia que la vamos a recordar con tiempo. Muy bien, nos trae el tema de los toros y sin lugar a duda que la importancia de la monta natural en el Uruguay sigue muy vigente, a pesar de que hay un gran aumento en lo que es el uso de la inseminación artificial, que ha modificado la ganadería y es cada vez usada más frecuentemente la técnica. Tenemos datos... un 16% más 14, 16%, dependiendo, que ha ido aumentando el uso de la inseminación artificial, pero los toros siguen siendo, sin lugar a dudas, factores fundamentales en lo que es la eficiencia reproductiva del rodeo y mejoramiento genético. Los toros a nivel de campo son los responsables de gran parte del servicio, del aporte de la eficiencia reproductiva y del mejoramiento genético a nivel de nuestro rodeo. Siguen siendo, sin lugar a dudas, y por eso es que nosotros queremos jerarquizar la importancia de la evaluación de toros, de la evaluación anual de toros, ¿no? Tenemos ahí, un informe de... A ver, ¿qué es el puntero? ¿Es el de arriba o no? Exacto. ¿No señaliza? Ah, ahora sí. Ahí va. Un informe del Ministerio de Ganadería y del año 21-22, que es el último que hay, en donde se afirma que el 43% de los toros revisa los toros. Teníamos una encuesta anterior de INEA, era alrededor del 30%, y anterior todavía un trabajo que hablaba del 20%. O sea, es una actividad que viene creciendo, pero indudablemente que todavía tenemos un 60% de los productores que no revisan los toros. Entonces, si bien es una actividad que se le está dando el valor que realmente tiene, todavía creemos que hay mucho para hacer, porque hay un 60% de los productores que todavía siguen sin revisar los toros. Cuando todos los trabajos científicos que hay a nivel del mundo te afirman que el 10 al 30% de los toros revisados no son aptos o son cuestionados. Entonces digo, indudablemente tenemos en nuestra ganadería un montón de toros trabajando, toros que no son aptos, que son cuestionados, ¿no? El tema que es un problema, como se trabaja en servicios múltiples, normalmente, ¿no? Un toro no apto puede o no ser contrarrestado por un toro apto. Y ahí es que es la dificultad de la visualización del problema, ¿no? Pero no deja de tener una gran importancia económica. Que no lo veamos, porque el problema de los toros lo vemos cuando el toro es dominante, cuando el toro no apto es el dominante, ahí es cuando salta el problema. O cuando el toro no apto trabaja en un rodeo chico y ahí sí se nota el efecto del toro. Pero es un tema que tiene, sin lugar a dudas, una gran importancia económica. Hoy en el Uruguay todavía, si evaluamos el potencial productivo que tiene el tema, hay 4,4 millones de vientres y tenemos en el Uruguay 185.000 toros, un 4%. Sigue habiendo un 4%, lo que implica sigue teniendo importancia
el toro en lo que es el mejoramiento genético y la evaluación y la fertilidad de nuestros rodeos. El tema que se nos complica cuando tenemos de esos 185.000 toros totales, si tenemos, por todos los trabajos científicos que hay, un 10 o un 20% de toros no aptos o cuestionados, hay entre 27 y 37.000 toros afectados, toros que no son aptos, que están trabajando en nuestros rodeos, lo que implica que puede estar afectada la preñez o el resultado reproductivo de 600.000 a 1 millón de vientres en el Uruguay. Es realmente un impacto muy importante como para no evaluar los toros, ¿no? Y si vamos a lo que es el potencial reproductivo, sin lugar a dudas, este es un tema que lo hemos discutido 1000 veces, si mueve o no mueve la aguja revisar los toros. Y yo creo que sí mueve la aguja. ¿Por qué? Porque justamente el problema de ese toro subfértil nos puede llegar a determinar grandes pérdidas económicas. Y vayamos al fundamento, digamos. La vaca, que es como poliéstrica anual o no estacional, digo, tiene un potencial, al tener, arrancando a ciclar más o menos al año, pongamos por 9 años, 17 ovulaciones por año que tienen en un año, estamos hablando de 150 ovulaciones en la vida, puede llegar a tener una vaca. Si fuera una maquinita que nunca para, si estuviera ciclando, no preñada estamos hablando, ¿no? Una ovulación atrás de otra tiene un potencial de tener 150 ovulaciones en su vida. Nosotros cuando la ponemos en un sistema de servicio estacionado, con 3 meses de servicio, con suerte le estamos dando 3 ovulaciones por entores, por 5 servicios más o menos en promedio, que está una vaca en rodeo. Ese potencial de 150 ovulaciones lo reducimos a 15 ovulaciones en la vida para darle la oportunidad de quedar preñada a ese vientre. Es realmente, acá, ayer hablábamos, acá no hay igualdad de género. Realmente la naturaleza ha sido totalmente, con el género femenino, ha sido muy mezquina y ha sido extremadamente generosa con el género masculino, que en cada eyaculación puede eyacular 1.400 millones de espermatozoides viables en un salto. Y un toro le da 2 o 3 saltos a una vaca. Entonces, en eso, esa generosidad que tuvo la naturaleza con el género masculino, con el toro, le da la potencialidad de, si hay un toro no apto, de cubrirlo. Y ahí es cuando se nos dificulta ver la problemática. Pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que estos 3 celos que le damos del entore, esa es la joya de la ganadería uruguaya. Lograr que la vaca se alce una vez después de parida, que la vaca vuelva a ciclar y que vuelva a alzarse y que vuelva a tener un celo y que sea un celo fértil. Eso es lo que nosotros es lo más difícil de lograr. Y que se encuentre con un toro apto, ¿no? Y si no puede ser que nosotros nos demos el lujo de que ese celo lo pongamos con un toro que no está revisado, que no está apto, nos perdamos ese celo. Eso es lo importante que creo que tenemos que tener en cuenta. Porque hay una importancia que es económica. Cada celo perdido son 30 kilos de peso de destete. Eso, si nosotros, esta es una situación que la vemos en la ganadería uruguaya, en cualquier lote que desteta 150 kilos de peso de ternero, el promedio de la cabeza de ese lote pesa 180 kilos y el promedio de la cola pesa 120 kilos. Eso lo vemos todo. Entonces, si adjudicamos esos 3 lotes, cabeza, cuerpo y cola, a los 3 celos que le damos la oportunidad, hay 30 kilos de diferencia entre cada celo perdido. 3 celos perdidos son 30 kilos que estamos perdiendo. Y si nosotros tenemos un toro no apto, que vamos a perder ese celo, vamos a tener un ternero más cola, o vamos a tener la posibilidad de que si esa vaca puede llegar a quedar fuera del servicio, entonces vamos a bajar la preñez. Acá hicimos una simulación, cómo bajando los porcentajes de preñez para un toro trabajando al 33%, o sea, un toro al 3%, un toro cubre 33 vacas, la cantidad, con distintos porcentajes de preñez, como va bajando, la cantidad de terneros, a esos terneros le pusimos los kilos,
y a eso le pusimos le pusimos plata, a 4.15 el ternero como tenemos hoy día. Estamos hablando que en un resultado, si hay $11.000, $12.000 de diferencia entre una cabeza, preñar al 85% con toros cabeza, con terneros cabeza, estamos hablando de $21.000 y estamos hablando de, si perdemos 5 puntos, estamos hablando de $13.000. Es mucha plata y un toro se paga solo, un toro bueno se paga solo. Es lo que la zafra pasada, los toros anduvieron en $4.000 el promedio, $4.100 en promedio. Entonces estamos hablando que el toro bueno, un toro apto, se paga solo y es una cosa que no podemos dejar de tener la certeza de poner un toro apto con nuestros vientres. Entonces por eso es que entendemos que la evaluación anual de toros debería ser un trabajo de rutina en nuestros servicios y el 100% de los rodeos deberían de tener los toros revisados. Si quieres pasas un poquito. Y para eso tratamos de hacerlo lo más sencillo posible y estoy seguro que la mayoría de ustedes coincide que todo comienza con la metodología que hacemos. ¿Dónde es el puntero? ¿Por qué me lo quitaste? Un poquito. Y que la metodología es sencilla, más o menos todos la conocemos. Aparte, no hay misterio. Todo empieza por una anamnesis, donde es una conversación con el productor, sobre todo esa gente que nunca revisó toros. Estamos hablando que hay un 40% de productores de un 60% de productores que no revisan los toros, por lo menos continuamente, año a año, ¿no? Con una anamnesis, bueno, la revisación en la manga, arrancamos en la manga, con revisación no más de 5 animales por vez, con descarte de patologías grandes, de rápida visualización. El desplazamiento, muy importante, estado corporal, después lo vamos a ver. Revisación en el tubo, ya ahí en el tubo empezamos a identificar los animales, uno a uno, con numeración, vacunamos, desparasitamos, sangramos, el tema de las sanidades que muchos colegas hacen para venta y exposiciones, la brucelosis, tuberculinización, palpación de vesículas seminales, muestreos coprológicos. La revisación en el cepo, ya aquí entramos en un punto más álgido de la evaluación de la metodología, donde hacemos el examen objetivo general, que es toda la parte de revisación general del animal, y nos vamos al examen objetivo particular de los órganos referentes a la reproducción, internos y externos. Con otro punto, junto con el estado corporal que hablábamos hoy acá, que es la circunferencia escrotal, que nosotros consideramos 2 puntos bastante importantes a nivel de la evaluación. Después, otros estudios como raspajes prepuciales para despistar enfermedades venéreas, y si consideramos necesario la evaluación seminal. Después le largamos a las mangas, de vuelta, para hacer las pruebas funcionales, donde tenemos dos tipos de pruebas funcionales. La cualitativa, que es la altitud de monta, y la cuantitativa, que es la capacidad de servicio. Ahí sí. Lo importante, yo creo que hay que resaltar el tema de la metodología, ¿no? Porque Pablo, por ejemplo, palpa la vesícula en el tubo. Yo lo hago en el cepo, digo. No importa cómo, el tema es tener método para hacer las cosas y registrar. Eso creo que es el mensaje grande. Exacto. Y la sencillez, o sea, tenés que tener una instalación mínima, pero la sencillez. Después, bueno, para empezar a analizar un poco esa metodología, usamos la estadística que tenemos, que es una base de datos de unos 25.000 toros, 24.500 toros. No veo la... Ahí. La relación de toros evaluados con revisación de clínica, aptitud de monta, capacidad de servicios y evaluación seminal. Nosotros al total de los toros le hacemos la revisación clínica, examen objetivo general y particular. Al total de los toros, también la aptitud de monta. Lo que pasa es que aquí no está el total porque muchos toros se descartan antes o muchos toros tienen una edad menor que a los 2 años o año y medio que le hacemos la revisación clínica, y muchos se nos escapa de la aptitud de monta, pero son estos dos puntos los más relevantes para nosotros. Hacemos en un 27% de los toros la capacidad de servicios, por diferentes razones. Sabemos que es una prueba que nos da mucho dato, pero bueno, que no es fácil de implementar. Y la evaluación seminal la hacemos cuando la consideramos en un 8% de los toros, unos 2.000 toros evaluados. El concepto que queremos dejar es que la revisación clínica y la aptitud de monta tienen que estar siempre en la metodología.
Bueno, las patologías más frecuentes en los toros, no queremos entrar en detalle en esto, pero queríamos un poco mencionarlo. En los 24.500 toros, en la totalidad de los toros, las patologías más frecuentes encontradas son a nivel peniano. En el porcentaje total de todos los problemas encontramos un 19,5% de problemas penianos, seguida de las locomotoras con un 18%. Y acá está el dato más importante, que si nosotros vamos a revisar de cada 100 toros que revisamos, 3 con 3 toros tienen problemas de pene, o es muy probable que tengan problemas de pene, y 3 toros pueden tener problemas locomotores. Y después, siguiendo hacia abajo, todo el resto de las patologías, que si a alguno les interesa podemos abordar un poco más en el tema, pero hoy no nos da el tiempo. Esto nos indica que hay un 10% de toros no aptos, un 7% de toros cuestionados, lo que da un 17% de toros problema. Que es un poco lo que hablaba Lauro hoy, que son estos toros los que después nos van a complicar con las vacas que estarían potencialmente aptas para reproducirse y que no se van a preñar en tiempo y forma. Rápidamente, las patologías en toros de hasta 1 año y medio, vemos temas de conformación, peñadas, testiculares, locomotoras, van variando. En los toros de 2 años siguen siendo las peñadas y las locomotoras, aparece la libido como un problema, testiculares. Y en los toros de más de 3 años ya está el tema de la vejez, locomotoras, con diferentes problemas de patologías, en tanto en locomotoras como peñadas. O sea, las peñadas a nivel de toros jóvenes es el hematoma de pene, en los toros viejos ya es un poco la falocampsis, las inervaciones, pero digo, bueno, en cada etapa de la vida del toro las patologías van variando. Lo importante, sí, a destacar es que a medida que aumenta la edad del toro, aumentan las patologías. Ese es el concepto que habría que dejar más claro. Ya entrando en esos 2 conceptos que nosotros queremos dejar un poco establecidos, que son la circunferencia escrotal máxima y el estado corporal, la circunferencia escrotal para nosotros es un dato relevante como para muchos de ustedes que como productores y como veterinarios que revisan todos lo saben. El crecimiento testicular aumenta, nosotros lo empezamos a medir a los 6 meses y va aumentando esa circunferencia, hace un 90, 90 y pico % a los 2 años y después ya no crece más. Ese es el diámetro aumenta a medida que aumenta la edad del toro, pero el crecimiento va disminuyendo. Es muy alto al principio, hasta los 18 meses, con 15,6 centímetros, lo cual da 0,043 centímetros por día de los 6 meses a los 18 meses. Ahí es fundamental el ambiente, ¿no? Si nosotros le damos el potencial a ese toro para que se desarrolle y haga un crecimiento testicular adecuado, es fundamental. ¿tá? Después va bajando de los 18 meses a los 24 meses, 3,5 centímetros, y se hace mínimo, y acá el crecimiento prácticamente que es nulo, o es un crecimiento en engrosamiento de pared, o a veces de posición de grasa, que no es lo deseado porque afecta la termorregulación. Pero el concepto es, me aumenta la circunferencia escrotal a medida que aumenta la del toro, crece mucho al principio y va disminuyendo a los 2 años, hace casi que el potencial. ¿Por qué, Lauro, es importante la circunferencia escrotal en los toros? Bueno, no, indudablemente que el hecho de a mayor circunferencia escrotal, mayor parénquima testicular, mayor producción de semen. Eso está directamente relacionado con la producción de semen del toro y además que también tiene correlación con la fertilidad en las y la precocidad del individuo y los hijos. Y la precocidad. Entonces, digo, eso es un dato que cuando vemos un EPD de un toro y vemos circunferencia escrotal, estamos haciendo selección por fertilidad, no solo en machos, sino también en hembras, ¿no? Y eso es un poco el a mayor parénquima testicular, o sea, cada gramo de parénquima testicular ganamos 10 a 15 millones de espermatozoides y eso es fertilidad, eso es precocidad en el individuo, en las hijas, en los hijos, y también está relacionado con el peso, con la ganancia de peso. Hubo una época, y nos metemos, que se decía que estaba vinculado con la libido, hoy está discutido. La libido es solamente, no se puede determinar ni por, no tiene vínculo con circunferencia escrotal y no tiene vínculo con ningún parámetro de evaluación física, ni testosterona, ni nada. La libido es a corral, se determina a corral o no se determina. Entonces digo, y es un tema que lo valoramos mucho porque podemos tener el mejor toro con las mejores condiciones, la mejor conformación, la mejor característica, pero si no tiene líbido,
no sirve para nada, es un toro rinconero, como me gusta decirle a mí, se quedan en los campos, y al suegro de Pablo me dijo. Es verdad. Bueno, siguiendo un poco con el crecimiento que me quedó para atrás, van creciendo cada vez menos. Esto lo tenemos medido con datos nuestros, ¿no? Son datos propios, 0.043 centímetros por día hasta 18 meses, 24 meses 0.020 centímetros por día y ya a los 36 meses 0.02. Parece poco relevante, pero es un dato interesante, sobre todo para cabañas y sobre todo para predios que hacen seguimiento, para ver cómo se acompasa ese crecimiento testicular con el desarrollo y con el crecimiento de los toros que preparamos para venta o toros que tenemos para seleccionar en el campo. Fundamental el tema de lo que vos decías de la nutrición, y Castelli, que hace muchos años en Buiatría lo decía, la nutrición, si no se logra este crecimiento, este gran crecimiento, la nutrición del torito preparándose en la etapa de crecimiento, después no se compensa, no hay un crecimiento compensatorio. Es fundamental ese empuje para poder expresar lo que genéticamente tiene el toro, ¿no? Rápidamente, las pruebas funcionales son dos, como hablábamos hoy, las cualitativas con la aptitud de monta y la cuantitativa con capacidad de servicio. Nosotros somos hinchas y tenemos una opinión formada. Somos muy hinchas de la aptitud de monta, nos da mucho dato. En la cantidad de datos relevados tenemos un 6% de todos los que sacamos en esta prueba, que no la sacamos antes y ya la sacamos en esta prueba, en la aptitud de monta, siendo de vuelta las patologías penianas, que muchas veces son falocampsis o desviaciones de penes, o hematomas pequeños, o papilomas pequeños, seguido por aparato locomotor, la libido, ¿tá? Ya la prueba de capacidad de servicios, una prueba que se nos está complicando cada vez más por el tema del bienestar animal, por un montón de cosas, tiene un montón de virtudes y un montón de complicaciones, que nos da mucho dato porque nos da el potencial de apareamiento, esa cantidad de saltos que da ese animal. Hoy lo hacemos en 10 minutos con una fórmula que la sacamos de la prueba que venía de 20 minutos y anteriormente le hacíamos con 40 minutos. Bienestar animal hoy nos mata. Junto con la circunferencia scrotal tenemos el dato de potencial de apareamiento y en las dos pruebas podemos sacar el tema de la dominancia, ¿no, verdad? Que es un tema importante. Eso, exacto. Dale punta. Sí, justamente el tema de la habilidad de monta es el momento de evaluar el pene en erección, el pene funcional, que es fundamental porque de otra manera si hacemos una extracción en cepo estamos viendo la integridad física del pene, pero no estamos viendo la integridad funcional. Todas las etapas de la monta. Toda la etapa de la monta, el cortejo, todo el salto. La parte locomotora, al vemos en acción, vemos la dominancia, que es fundamental, y tenerlo en cuenta, marcar no solo el toro dominante como los toros dominados. Y ahí, porque esa interacción después va a ser cómo recomendamos la utilización de esos toros, y ahí es donde realmente se juega el partido. Y la libido, sin lugar a dudas, la evaluación de la libido, que es la única manera de determinarla, es a nivel de corral, la estamos evaluando también en la prueba de habilidad de monta. Y la libido también la sacamos también con la capacidad de servicio. Fíjense ustedes, los toros de baja libido acá nos da el SAP por 6% y acá nos da un 10%. O sea que son dos pruebas que sacamos bien la libido, que es un dato muy importante. Acá en lo que es capacidad de servicio, esto es lo importante, pero aquí estos toros de muy alta capacidad de servicio, que pueden copular con mucha vaca, incluso con 80 vacas si tienen una buena circunferencia scrotal, también son toros que hay que tener mucho cuidado al manejarlos. No lo podemos dejar solos en el potrero porque largamos un toro con 80 vacas en el potrero, lo vamos a buscar al mes y medio. Puede ser un penal, ¿no? Grandes ventajas, pero con muchos cuidados. Bueno, y después el segundo punto, lo que sería la condición corporal que vamos a dejar. Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta es el estado corporal de los toros. Muchas veces nos pasa que el estado corporal del toro es una limitante para hacer los trabajos. Llegamos al establecimiento pensando en evaluar los toros y los toros están molidos, quedaron liquidados, pasaron muy mal el invierno y realmente no van a demostrar el potencial reproductivo de esos toros ni la libido. Es imposible realizar un trabajo con toros en estas condiciones. Entonces, incluso muchas veces nos pasa que esta situación la vemos con el plantelero que compraron el año anterior y llegamos a revisar los toros y el plantelero está molido y es el peor toro de la estancia. Entonces digo, indudablemente, ahí cuando nos entramos a condicionar, bueno, ¿es realmente el biotipo adecuado para el campo el que se compró? Entonces ahí creo que hay mucho trabajo que tenemos para hacer con los productores para realmente adecuar
y cuando lo vemos esa situación es porque indudablemente le estamos ahorrando, ¿no? Le estamos ahorrando en el biotipo animal que adquirimos, que compramos, la genética que compramos con lo que es la realidad del campo. Y perdón, y hay una cosa que siempre decía el cochero Galarraga, me decía, a campo natural los toros se aprontan en octubre, y creo que es una gran verdad, y sí, lo vemos a campo normalmente. Recién en octubre tenemos los toros en buen estado corporal, y si consideramos que de los 60 días de la espermatogénesis vamos a tener recién un potencial óptimo desde el punto de vista seminal recién en diciembre, ¿no? Entonces a veces, ojo con esos servicios tempranos que empezamos con los toros, si no los tenemos en condiciones temprano, a los toros hay que aprontarlos temprano para arrancar los servicios más tempranos. En el caso a toro solo, tenemos que adelantar esa preparación de los toros, ¿no? Sin lugar a dudas. Y bueno, y otro tema es el otro extremo, ¿no? El otro extremo de los toros excesivamente, demasiado gordos, que lo vemos en los toros cuando están recién comprados, vienen son toros que indudablemente tienen dificultad de monta, brutal recarga de los miembros posteriores, y eso implica problemas de lesiones articulares, mucho más riesgo de tener un hematoma de pene. Además de todo el problema de que estos toros tienen un exceso de grasa en el cordón testicular y por supuesto tienen alterada la termorregulación, ese testículo no puede subir y bajar normalmente, y eso lleva a problemas de degeneración testicular que pueden o no ser reversibles. Lo hemos visto muchísimas veces, alterada la calidad seminal, que a veces se puede recuperar, muchas veces no se recupera. Es un problema grave de los toros de posición, ¿no? Y permitime ahí, Lauro, un poco el concepto del semen. O sea, hay dos grandes escuelas en esto, ¿no? El tema de la gente que va al semen directamente y nosotros que nos vamos acercando al toro de a poco. Arrancamos en las mangas y nos vamos acercando al toro. Y un poco por esto, porque nosotros hacemos una rutina de las toradas de campo, ya sea de toros de campo, flacos o gordos, lo que sea. Si vamos a evaluar, si le damos a la importancia realmente al semen, que por supuesto que la tiene, tenemos que hacer exámenes seriados de semen. Si no, no nos dice nada, ¿no? Un poco por eso. Y por eso que cuando atendíamos el tema semen, que es un 8%, unos 2.000 toros, que esos 2.000 toros hay un 2% que sí que son problema, la gran mayoría son recuperables y que es un tema de manejo más que de semen. Tal cual. Pero es importante la evolución, sin lugar a dudas. Y bueno, y hablando de toros padres, es fundamental y tener en cuenta la importancia económica de las distintas características de selección. Y incluso ayer lo hablábamos con Tachi, ahora anduvo en una gira en Estados Unidos, y la importancia que se le está dando, y cada vez más, dice en Estados Unidos, por ejemplo, a características de calidad de carcasa, que son lo menos importante, cuando en realidad todas las características de crecimiento, que son peso nacer, peso destete, eficiencia de conversión, tienen el doble de importancia económica, y el 10 veces más importante son las características de fertilidad. Y ahí es donde entra la circunferencia escrotal, la facilidad de parto, y el largo de gestación en algunos catálogos están, y la tasa de preñez en la sigia. Entonces digo, hay que tomar realmente en cuenta, creo que para el rodeo de cría, como criador, hay que priorizar en estas características de los EPD si queremos, para tener un mejor beneficio económico, porque en realidad calidad carcasa, en la medida que no lo pagan en los frigoríficos, creo que no vale la pena priorizar por ahí. Rápidamente, porque ya no estamos medio pasaditos de tiempo. Sí. El manejo sanitario, bueno, allá tenemos un poco la inmunización de los toros. En el total de estos 24.500 toros en 28 años de recabación de datos, tenemos que 16% de los toros no se han vacunado, el otro 84% está vacunado, y la gran mayoría con las vacunas completas, reproductivas completas. Y lo que da un dato, apretá nomás, Lauro, y lo que da un dato relevante con respecto a las hemovacunas, en los últimos 5 años, por todo el tema de la garrapata, tanto las cabañas como las toradas generales se están vacunando masivamente con la hemovacuna con buenos resultados de un 45%. Y para terminar, las patologías las enfermedades más detectables a nivel de toros son el campilo con un 6%, la leptospira que le hicimos por un tiempo, después la dejamos de hacer porque anda apretando nomás. Porque es una enfermedad cosmopolita que está en todos lados, anda apretando nomás si querés. Y bueno, y va por ahí, son esas dos las más importantes. Brucela hemos encontrado muy poco, y tuberculosis también.
muy poco. Gracias. Bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, me pasé de rosca. ¿Para qué pregunta? Hay pregunta. Hay preguntas.